Bienvenidos a nuestra séptima emisión de Tres Voces en COMEX, un encuentro que tiene por objeto dar algo de claridad a la situación de incertidumbre actual en comercio exterior. Les solicitamos mantener los micrófonos apagados durante toda la exposición y por favor que escriban sus preguntas en el chat. La dinámica de la misma será la siguiente. La duración total será de 30 minutos, 15 minutos estarán destinados a las exposiciones, mientras que los otros 15 minutos se dedicarán al espacio de preguntas. Nos acompañan hoy Janina Lojo, titular de Consultora Lojo, Martín Clement, despachante de aduana, titular de Estudio Clement, y Eduardo Rothbard, CEO de Integracomex. A continuación, veremos el temario a desarrollar durante el día de hoy. Eduardo va a hablar sobre las novedades de aprobaciones de las IRAs, mientras que Martín nos va a adelantar sobre las cuestiones del impuesto país y el programa de incremento exportador vigente a la fecha. Más adelante, Janina desarrollará el nuevo régimen cambiario para las operaciones desde el 13 de diciembre con respecto al pago de bienes y servicios y lo que conocemos hasta ahora desde la normativa con respecto al stock de deuda. A continuación, los dejo con Eduardo Rothbard, que les hablará sobre las aprobaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta séptima edición. Yo soy el titular de Integra Comex, donde procesamos el 25% del mercado de importaciones y entonces podemos ofrecerle números interesantes de lo que está pasando en el mercado en, en este momento, qué está pasando con las CIRAs. Así que avanzamos con la primera filmina y les quiero ir contando lo que estamos observando nosotros. Eh, Si bien las IRA van a desaparecer el 2 de enero, que es lo que establece cuando aparezcan por ahora llamadas SEDI, estamos analizando lo que está sucediendo en este momento. Eh, Nosotros entendemos que desde la salida del gobierno anterior hasta hoy, o hasta hace muy poco, el sistema estuvo funcionando en piloto automático en cuanto a las aprobaciones. Vamos a la siguiente filmina que ya nos va a decir la información ya a nivel día por día. Fíjense que aquí tenemos esto es una data fresca de esta mañana y vemos las aprobaciones hasta ayer 18 de diciembre. Lo primero que vamos a notar es que antes de que asuma mi ley, el jueves 7 de diciembre fue el día en principio de mayor cantidad de aprobaciones. No sabemos motivo de qué, si es una despedida, piloto automático o qué es lo que pasó. Lo mismo el día 10 de diciembre, mientras estaba asumiendo a mi ley, muchísimas aprobaciones también. ¿Alguien que tiene que mutearse, perdón? Bien. Luego, tengan en cuenta que hubo un parate del Kit María que no anduvo durante varios días. Sin embargo, las aprobaciones siguieron funcionando en muy poca medida. Pero, ¿qué pasa el día 13 de diciembre? Que es cuando arrancaría las nuevas normas que se indicaron. Fíjense que se siguieron aprobando CIRAs en mucha menor medida el viernes 15 y después van hacia abajo. Vamos para la siguiente filmina, que acá vamos a ver la posta día por día en función de la fecha de presentación de la CIRA. Ven que hay un hueco entre el 7 de diciembre y el 14. Hay una semana donde no se pudieron presentar ciras. Estuvo caído el Kit María y no andaba, desde el 7 al 14. Lo que está mostrando esta gráfica son las presentaciones de ciras, por ejemplo, el 18 de diciembre, ayer, todas están, excepto algunas que están en rojo, las de abajo de todo, están todas en estado Office todavía. ¿Y qué pasó el 14 y 15 de diciembre? Que es lo que más nos interesa saber. Bueno, lo que pasó es que las aprobaciones, como habían dicho en principio que iba a salir todo aprobado, no fue así, por lo menos es lo que yo entendí, que se iba a aprobar todo, pero parecería que vamos a tener que esperar a la SEDI el día 2 de enero, porque el día 14 de diciembre, a hoy, al momento de ahora, se aprobó el 37% de las IRAs que se presentaron ese día, y el 15 de diciembre se aprobó el 31%. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que les quiero señalar. Sigamos adelante.
Acá estamos viendo aprobaciones por opción de pago. Bueno, lo que más estarían aprobando, no dije pagando, aprobando, son las aprobaciones con giro de divisas. Claro, acá tenemos el arrastre de los últimos 15 días, así que aquí tenemos una mezcla del gobierno anterior y gobierno actual. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Y es muy posible que no tenga ninguna importancia todo lo que pasó, por lo que enseguida vamos a charlar. Y estas son las aprobaciones en cuanto a tipo de uso. Fíjense que bienes de capital en los últimos 15 días están en un 30%, bienes de consumo en 16%, intermedios en 34%, lubricantes y combustibles en 48% y vehículos sigue en el 100% de desaprobación, que esto va en línea con los 180 días que le adjudicaron para los pagos. Por último, anecdóticamente y llamativamente, por primera vez o por hace mucho tiempo que yo no observo que las licencias no automáticas superan la aprobación de las automáticas. ¿De acuerdo? Bien. eh, Algunas preguntas que estuvieron haciendo por allí que yo podría contestar. ¿Qué pasa con la fecha MLC? Si alguien se pregunta, Yo, yo considero que no tiene ninguna importancia y que está puesta porque está puesta. ¿Qué pasa con el blanqueo de fecha, el adelanto de fecha? Lo mismo. Yo entiendo que no tiene ninguna importancia. Janina más tarde lo va a reconfirmar. Y bueno, quedo atento para cualquier consulta que necesiten hacer. Y nada más que eso. Le doy la palabra a Martín y estamos en contacto. Gracias. A Bueno, continuación, vamos a presentar a Martín Clement, que va a hablar sobre las modificaciones que hubo con respecto al impuesto país y el nuevo programa Incremento Exportador. Por favor, no olviden anotar sus preguntas en el chat para que podamos responderlas al finalizar. bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar una vez más de este espacio. Eh, bueno, un poco las preguntas que he recibido, obviamente, en estos primeros días del gobierno, del nuevo gobierno, tienen que ver con qué pasa con el CIRA. Un poco recién lo adelantó Eduardo, el CIRA va a desaparecer, ya hay como algunos anuncios, algunos trascendidos, pero en la filmina, si podemos avanzar. Ahí yo lo que les pongo es que básicamente sigue el CIRA actualmente, tal como está, y hablando a nivel declaración, ¿no es cierto? A mí me toca hablar de temas aduaneros, Janina después va a hablar sobre temas específicamente cambiarios, pero lo que tiene que ver con el CIRA sigue sin cambios, o sea, no hay cambios en lo que es el esquema de licencias automáticas, no automáticas, no hay nada, no hay nada comunicado ni publicado en concreto en normas. También sigue la CEF, o sea, aquellos que no pueden registrar nuevas CIRAs por el problema de F24, sigue exactamente igual y se dice, se especula que va a seguir en el nuevo sistema, se llame como se llame, va a seguir estando este control de la CEF. Bueno, el otro tema que me toca a mí, que es el cambio en la alícuota del impuesto país. La alícuota esta que venía, se aplicaba a la importación de bienes, que era del 7,5%, se elevó al 17,5% para los bienes que no son considerados suntuarios. Los que son suntuarios siguen en el 30%. Siguen las mismas excepciones, o sea, para lo que son medicamentos, insumos y bienes intermedios ligados a la canasta básica, alimenticia, todo definido y especificado las posiciones arancelarias por la Secretaría de Comercio. Aquellos bienes también vinculados a a la generación de energía, algunos combustibles, todo eso sigue exceptuado, no hay cambios. También hay algunas dudas que algunos han preguntado por el tema también de la excepción del pago de este impuesto país para aquellos casos de acceso al mercado de cambios para pago de importaciones temporarias que
digamos, están exceptuados solo aquellos casos donde el precio se abona luego del ingreso de divisas por la exportación que va a dar lugar, digamos, a esa importación temporaria, o sea, donde se va a incorporar ese insumo. Si se produce esto de que se va a acceder al mercado de cambios para pagar ese insumo importado en forma temporaria luego del ingreso de divisas por la exportación, ese acceso al mercado de cambios también estaría exceptuado del pago de impuesto país. Son casos evidentemente muy puntuales, pero que alguno podría acceder. Y bueno, también sigue exactamente igual el pago a cuenta de este impuesto país del 95% en la importación, en las mismas, digamos, operaciones. Sabemos que son el impuesto paga el acceso al mercado de cambios por la compra de divisas y por lo tanto aplica tanto para importaciones definitivas como temporarias como ingresos a zona franca. En definitiva, la alícuota que se va a abonar por este pago a cuenta queda para los bienes considerados suntuarios el 28,5 y para los demás bienes queda en el 16,625. El otro tema, adelante, es el decreto que se publicó recientemente, 28 del 2023, por este nuevo gobierno, y que básicamente hace lo mismo que los anteriores decretos por este mismo tema, o sea, el programa de incremento exportador, pero con un porcentaje distinto entre lo que es el mercado libre de cambios y el mercado bursátil. En este caso, a diferencia de los anteriores, es del 80% y el 20% en el mercado bursátil. Y además, en la siguiente filmina, bueno, está el artículo segundo del decreto que básicamente lo que dice es que el pago de los derechos de exportación que corresponda se hará, digamos, también a este mismo tipo de cambio superior, muy poquito, digamos, superior, porque en realidad están muy juntos los dos tipos de cambio, ¿no es cierto? Del mercado de cambios libre y o oficial y el mercado bursátil están cada vez más cerca, la brecha es cada vez menor, por lo tanto el tipo de cambio resultante es bastante similar. Ahora, adelante. La novedad, digamos, en este caso es que, a diferencia de los anteriores decretos, no se fija un plazo ni para el ingreso o negociación de divisas, ni para el pago de los derechos de exportación asociados a esa operación. Esto trae alguna, digamos, alguna dificultad en el sentido de que hay que declarar en el permiso de embarque, o sea, en la declaración de exportación, una respuesta, una pregunta que tiene que ver justamente con que lo mismo que sucedía en los otros, pero al haber digamos, una fecha de vencimiento para realizar este ingreso de negociación y para el pago de los derechos, que era el 31 de diciembre, en este caso, al no existir, se hace un poquito difícil interpretar qué es lo que se debe responder, sí o no. Esto en principio, mi interpretación es que si el exportador no ha ingresado divisas, o sea, por otro decreto, y lo va a hacer, por lo tanto, dentro de este decreto, que, insisto, no tiene vencimiento, es de acá en adelante, si se va a ingresar las divisas y negociar las divisas por este decreto, y obviamente paga derechos de exportación, habrá que responder de forma afirmativa y si, de lo contrario, será no. Esto sabemos, digamos, por los anteriores decretos que este dato, sí o no, para la FIP era para controlar cuando, digamos, se hiciera el pago de los derechos y del derecho, digamos, de esta liquidación manual que ajusta el tipo de cambio, ¿no es cierto? Por esta mayor contravalor, digamos, de divisas de tipo de cambio que está accediendo el exportador. En este caso estimamos que es lo mismo, o sea que es para controlar que se haya realizado esta elemán adicional. Adelante. Eh, para hacer el pago de esta elemán adicional, sabemos que hay que hacer este cálculo, ¿no es cierto? En este caso 80-20,
da más o menos un tipo de cambio de 830 pesos, al tipo de cambio bursátil, digamos, de estos días. Y bueno, hay que hacerla tanto para lo que es el derecho de exportación como si hubiera un pago por el anticipo de impuesto a la ganancia por las triangulaciones, ¿no es cierto?, con países, bueno, ya sea digamos, terceros países. Adelante. Esto, bueno, además hay una aclaración que hizo la FIP por un SIGNEA, cuando estaba el decreto 597, que habla un poco y especifica un poco cómo hacer el cálculo digamos, este tipo de cambio de compra de valores negociables. Es a través de un promedio ponderado de todas las operaciones que hayan realizado, y bueno, en ese periodo, y ese tipo de cambio promedio se aplica para todos los pagos de los derechos de exportación que haya que ajustar. Así que bueno, esto es por mi lado. Como decimos, las consultas que tengan las pueden hacer por el chat, y después vamos a leer todas las que podamos si nos da el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? A mí me toca la parte más difícil, que es la de contarles de qué se trata el nuevo régimen cambiario y quizás no darle las buenas noticias que estaban tan ansiosamente esperando. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Para todas las operaciones con régimen, tenemos un nuevo régimen, pero es para las operaciones con registro de ingreso aduanero desde el 13 de diciembre del 2023. Es decir, a partir de fecha de oficialización 13 de diciembre, ustedes saben que la semana pasada hubo dificultades para que se utilizara el sistema Malvina y se oficializara, pero ya hacia el viernes se empezó a normalizar la situación. Todas esas operaciones que se nacionalizaron van a tener un nuevo régimen cambiario, donde vamos a ver que tenemos situaciones que van desde el plazo cero, o sea, una vez que tengo el registro de ingreso aduanero, puedo ir y hacer el ingreso al mercado y pagar mi operación, como puedo tener que esperar 180 días o tengo un sistema especial de 30, 60, 90, 120 días. ¿Qué es lo que va a determinar el acceso al mercado de ahora en adelante? La posición arancelaria. Importante, por el momento le decimos chau al pago anticipado o vista, salvo que podamos encuadrarnos en alguna de las excepciones que implican ingreso de financiamiento o de endeudamiento con el exterior. Y chau a la CIRA en estado de salida y la validación en el CUSE. Para todas las operaciones que se hagan con posterioridad al 13 de diciembre, siempre hablamos de registro de ingreso aduanero, no se va a requerir una CIRA en estado de salida ni validación en el CUSE para proceder con el pago. Vamos a ver cada caso puntualmente. Van a poder ingresar para hacer pago diferido de nuevas operaciones cuando tengan registro de ingreso aduanero por el valor FOB, aceites de petróleo y mineral bituminoso y sus preparaciones y residuos, gases de petróleo y demás hidrocarburos, hulla bituminosa sin aglomerar, cuando y únicamente cuando la importación sea concretada por una central de generación eléctrica. Y energía eléctrica. Como ven, acá ya nos estamos manejando con posiciones arancelarias muy específicas. Después vamos a tener que esperar 30 días corridos desde el ingreso aduanero para pagar el valor FOB de productos farmacéuticos y o insumos utilizados para la elaboración local de los mismos, también como los que están relacionados con la atención de la salud, alimentos para el consumo humano. Acá tenemos que ir a ver exactamente un punto del texto ordenado. Recuerden que la semana antes de que asuma Javier Milei, específicamente el jueves 7, se publicó el texto ordenado de Exterior y Cambios, ya hubo modificaciones y se actualizó. Ustedes si lo buscan lo van a encontrar. Buscan el punto 12.7 y revisan si su posesión arancelaria está, pero tengan en cuenta que solamente si está en este listado podrán hacer uso de este beneficio para los 30 días corridos, sí, solo si firman una declaración jurada dejando constancia que lo van a utilizar para la elaboración de productos farmacéuticos y o de insumos en la elaboración local de estos o para los alimentos. O sea, si yo tengo una posición arancelaria que está en este listado, pero yo no voy a elaborar un producto farmacéutico o un alimento para el consumo humano, no puedo hacer uso de este beneficio y me tengo que ir a la última categoría. Lo mismo sucede con el punto B, que me dice que los fertilizantes y o productos fitosanitarios y o insumos que puedan ser destinados para su elaboración local. Nuevamente, punto 12.3 del texto ordenado de Exterior y Cambios tienen el listado de posiciones arancelarias
comprendidas, pero solamente van a poder usar este beneficio de llegar a la mercadería, hago el registro de ingreso aduanero, dejo pasar 30 días corridos y voy a pagar el valor FOB, sí y solo sí puedo dar fe de que el destino es esta elaboración. No por el hecho de que la posición arancelaria esté comprendida en este listado, puedo yo acceder al mercado en estas condiciones. Tengo que dar una declaración jurada. Esto es importante porque tengan en cuenta que toda esta norma queda encuadrada bajo la ley penal cambiaria. Entonces, si ustedes falsearan la declaración, son susceptibles de que se les aplique el régimen penal cambiario. En segundo lugar, tenemos también la posibilidad, si nos encuadramos en el caso de automotores, subcapítulo 8703, o de las posiciones arancelarias encuadradas en el punto 12.2, sin importar si su valor unitario FOB, acceder al mercado cuando, a 180 días corridos desde el registro de ingreso aduanero. Finalmente llegamos al que va a englobar a la mayoría de las operaciones, que es este famoso, para mí, plan ahora 4, ¿sí? Ya que tenemos el plan ahora 3, ahora 6, ahora 12, tenemos el plan ahora 4. ¿Por qué? Porque cuando no me pude encuadrar en ninguna de las situaciones anteriores, voy a tener que esperar y ir haciendo un esquema de pagos donde yo voy a poder cancelar el valor FOB en 4 cómodas cuotas, que se cuentan desde la fecha de registro de ingreso aduanero, y a los primeros 30 días puedo pagar un 25%, 60 días corridos de esa fecha, otro 25%, 25% a los 90 días y 25% a los 120 días. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si yo quiero pagar a los 120 días? No quiero hacer 4 pagos. Aparentemente el central dice, no hay problema, yo te habilito de mínima a los 30 días un 25%. Si vos negociás un plazo mayor y querés pagar todos los 120 días, no habría problema. Pero son consultas que se están haciendo con el Banco Central porque la normativa dejó lugar a este tipo de interpretaciones. ¿Cuándo voy a poder acceder sin conformidad previa para operaciones del 13 de diciembre del 2023 en adelante, antes del plazo establecido, con fondos originados de una financiación de importaciones que me dé una entidad financiera local con una línea de crédito en el exterior cuando cumple determinadas condiciones? Si liquido fondos en concepto de anticipo o prefinanciaciones de exportación del exterior, prefinanciaciones de exportación otorgadas por entidades financieras locales con línea de crédito en el exterior, en forma simultánea con liquidación de fondos originarios por un endeudamiento financiero, cuando me encuadro en el punto 711, ¿sí?, del texto de exterior y cambios. En ese caso es una situación muy particular también de endeudamiento financiero, y cuando voy a liquidar en forma simultánea fondos que vienen de un endeudamiento financiero exterior o con un aporte de inversión extranjera directa. Como ven, no hay muchas opciones, siempre hablamos de financiamiento. Tengan en cuenta que en el caso particular, pues esta pregunta me la hacen mucho y seguido, cuando hablamos de exportaciones, ¿sí?, yo no puedo aplicar simultáneamente dólares contra los dólares que debo. No, hago la liquidación en el mercado y con eso que liquido pago las importaciones, ¿sí? No es que calzo operación contra operación. La famosa compensación no está habilitada, ¿sí? También, bueno, ¿qué pasa, ¿sí?, si yo quiero acceder al mercado para pagar capital de deuda comerciales por importaciones de bienes? Lo voy a poder hacer si está encuadrado en el caso del punto 10.2, que estos son 2 certificados especiales que son los que quedaron vigentes, que son la certificación por los regímenes de acceso a divisas para la producción incremental del petróleo y o gas, y la certificación por aportes de inversión directa en el marco del régimen de fomento de la economía del conocimiento. Tengan en cuenta que se dieron de baja la mayoría de los certificados que teníamos para poder acceder al mercado. ¿Qué pasa si tengo un Incoterm que incluye bienes y servicios? Por ejemplo, si yo contraté o sea, a mi proveedor le pedí negociar un CFR, voy a poder acceder al mercado para pagar el flete, o sea, el valor del flete. Recuerden que hasta ahora hablamos de todos valores FOB. Bueno, el flete, o si yo contratara, por ejemplo, a mi proveedor en exterior un Incoterm CIF, voy a poder entrar al mercado para pagar el flete y el seguro a la primera fecha de acceso que yo tenga. En el caso de este famoso hora 4 sería a los 30 días, o sea que yo voy a poder pagar el valor FOB más el flete y el seguro. Y en el caso del resto, por ejemplo, será a los 30 al registro de ingreso aduanero
o a los 180 días. Todas las operaciones, sean nuevas o sean anteriores, requieren la convalidación en un sistema online del Banco Central que todavía no está implementado. Lo que se les dijo a los bancos era, hasta tanto esté implementado, pueden, ¿sí?, dar validación a los pagos nuevos. Cuando se implemente el sistema, deberán cargar todas esas operaciones en un plazo de 10 días hábiles, y si hubiese un rechazo, deberían notificar al Banco Central. Sigue vigente todas las declaraciones juradas que se estaban firmando hasta ahora en lo que tiene que ver con las posiciones que tenemos tomados en activos externos, sigue vigente la cuestión vinculada con la calendarización, siguen las limitaciones en lo que respecta a operar de manera simultánea en lo que es el mercado único y libre de cambios y lo que es el mercado financiero. ¿Qué pasa con lo que es courier, zona franca y importación temporal? Como vieron, no se normó específicamente para estas condiciones. Esperemos que en el corto plazo algo salga, porque si no, lo que se entiende es que, por ejemplo, el courier va a ir a pagarse a la fecha que le corresponde a la posición arancelaria. Imagínense que si traemos un courier de $1.000 y tenemos que pagarlo en 4 cuotas, es muy oneroso por las comisiones bancarias que tenemos que afrontar. ¿Qué sucedió con el cupo de los $50.000? Año calendario no existe más, se dio de baja ese punto. ¿Qué puedo pagar antes del plazo? Como les dije, depende. Depende si me puedo encuadrar en el caso particular de algún tipo de endeudamiento. Si no, todo, absolutamente todo, tengo que esperar a llegar a la fecha que se me marca. En el caso de los servicios tenemos códigos conceptos que ustedes ven listados ahí, que son los que pueden acceder al pago inmediatamente se hayan devengado o prestado a partir del 13 de diciembre del 2023. También importante, a partir del 13 de diciembre del 2023 no se requerirá CIRASE en estado aprobada ni validación en la ACUSE, algo que es más que positivo porque el mayor problema para los que estaban en servicios era conseguir una CIRASE en estado aprobada. También los gastos que abonan entidades financieras al exterior por su operatoria habitual. Y acá tenemos un temita. Tenemos que se normó específicamente para el código S30, que es el servicio de flete por operaciones de importación de bienes, que a partir el 13 de diciembre se podrán pagar a un plazo que coincida con la fecha de acceso que tendríamos por pagar el bien transportado. Vamos a ponerlo en un ejemplo para que no suene un trabalenguas. Si a mí se me permite el acceso por el bien que estoy importando al mercado para pagar a los 30 días, el flete vinculado con esa operación se podría empezar a pagar a partir de los 30 días, ¿sí? Después tenemos el caso de lo que es el S24, que a partir del 13 de diciembre el pago se concretará una vez transcurrido un plazo de 90 días corridos de la fecha de prestación o que es devengado, y para todos los otros códigos conceptos que no están especificados, vamos a tener que hacer una diferenciación entre si la contraparte está vinculada o no está vinculada con el no residente, ¿sí? Perdón, con el residente. Si la contraparte está vinculada con el residente, el pago se concreta una vez transcurridos 180 días corridos desde la fecha de prestación o devengamiento del servicio. Si la contraparte no está vinculada, ahí lo que vamos a ver es que el plazo se reduce a 30. ¿Por qué digo que tenemos un problema? Porque el S31, que es servicios de fletes por operaciones de exportación, y el S04, ¿sí?, que tiene que ver con los gastos, no fue normado y por lo tanto caen en estas dos últimas categorías, que dependiendo si la contraparte está vinculada o no, tendrían un acceso al mercado diferente. Vamos a lo que es stock de deuda. ¿Qué sabemos hasta ahora? Para pagar deuda vieja, sí o sí requiero conformidad previa del Banco Central, salvo casos excepcionales que están normados, que son casos donde hay un tema de financiamiento con entidades financieras en particular o que se toma un tipo de endeudamiento. ¿Qué pasa si tengo fecha de acceso en el MOA porque yo ingresé la mercadería con una CIRA? Esa fecha ya no tiene por ahora aparentemente ningún tipo de validez. Si ustedes tenían fecha de acceso para esta semana, la semana próxima no podrían ingresar al mercado para pagarla. Están suspendidos por el momento todo lo que es pago de deuda vieja. Si la CIRA dice que es con dólares propios, yo hice la nacionalización, ¿puedo ir a pagarla? No, porque es deuda vieja. Si la CIRA dice que es con dólares propios, ¿sí? Yo todavía no traje una mercadería, pero cuando tenía dólares propios, yo podía pagar como quería, como había negociado. ¿Puedo hacerlo?
No, porque se derogó el punto específico que dice que con una CIRA denominada en dólares propios, uno podía pagar en las condiciones negociadas con el proveedor. ¿Qué otra cosa sabemos? Se habla del famoso bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que este sería un instrumento mediante el cual se le permitiría a los importadores regularizar su deuda con el exterior. El problema que tenemos es que hasta ahora no se ha dado más explicaciones, más allá de lo que trascendió sobre cómo se va a implementar, pero en sí, la normativa sobre cómo se va a instrumentar, qué mecanismos se van a utilizar, cómo se va a negociar en el mercado secundario, qué opciones va a tener si no es a través de este bono, no son conocidas. Sí trascendió de que se estaría habilitando un registro de deuda para que los importadores ingresen y carguen supuestamente lo que tienen adeudado, y ahí se definiría sobre cómo se puede pagar. Pero digo todo en supuestos, ¿por qué? Porque la normativa no está. Entonces, todo lo que digamos hasta que la normativa salga es susceptible de cambiar. Lo hemos visto en otras circunstancias, en otras situaciones, y es por eso que me parece más prudente de que hablemos todo en términos hipotéticos y no nos volvamos locos todavía para tratar de entender este mecanismo con los bonos que todavía claramente no está definido y por eso no se ha publicado la letra chica. Ahora, si les parece bien, les dejo con Eduardo para ir viendo las preguntas que fueron haciendo en el chat. Bien, bueno, tenemos muchísimas preguntas, muchas. Vamos a ir leyendo cronológicamente. Como son un montón, yo las leo y les voy a pedir que me disculpen si alguna está repetida. María Fernanda quería saber si ustedes están informados si se va a derogar el parking 180 días del MEP y CCL para pagar deuda de importaciones. Hasta donde tengo entendido, por el momento todavía no hay novedades sobre que se derogue el parking. Hay que esperar porque probablemente eso venga atado de las definiciones sobre el stock de deuda. Después, yo voy a hablar de corrido, o sea, a lo mejor hay muchas cosas que ya se contestaron, las volveremos a contestar, ¿de acuerdo, Yanni? G. Girotti, buen día. ¿Hay alguna forma de realizar pagos anticipados de B05 y B12? No. No, se eliminaron todas las formas de pago anticipado por el momento. O sea, no hay manera, salvo que vos quieras tomar un endeudamiento en el exterior y por lo tanto no tendrías que esperar los plazos establecidos por la posición arancelaria. Alicia, les consulto, ¿qué se sabe de deuda que se encuentra en cuenta remunerada? ¿Y la deuda entre el 26 del 10 y 13 del 12? ¿Cuándo se podría pagar? El tratamiento para el stock de deuda aparentemente va a ser todo para el mismo, para todo. Digo aparentemente, y con respecto a las cuentas remuneradas no hay nada en específico establecido, porque no hay todavía definiciones en concreto de qué va a pasar con el stock de deuda, cómo se va a manejar el stock de deuda. Las cuentas siguen remunerando, o sea que si mientras siga variando el tipo de cambio, ustedes van a ver que se siguen ajustando. Dependerá de la decisión que tome el Ministerio de Economía sobre cómo se va a cancelar, si ese dinero que tenés en cuenta lo tenés que trasladar a la compra de los bonos o si te dan otras alternativas para pagar la deuda. Sigo. Martín Viso, en caso de haber detectado impuesto a país percibido incorrectamente, estamos exceptuados por posiciones productos médicos. ¿Cómo debemos reclamar la devolución del monto percibido? En ese caso yo entiendo que debería solicitarse vía repetición. Es un procedimiento del Código Aduanero que básicamente está previsto para cuando se hayan integrado o pagado importes de forma indebida al fisco. No existe la posibilidad de hacerlo vía devolución. Hay una forma de pedir la devolución, pero eso habría que ver si está contemplado cuando se ha hecho de forma incorrecta. Yo entiendo que ese procedimiento de solicitud de devolución es para otros casos específicamente previstos por la legislación. Así que yo sugiero consultar con un abogado porque requiere patrocinio letrado, hacerlo por repetición. Bien, gracias. Gisela pregunta, ¿se sabe cuándo desaparecen las IRAs? Sí, las IRAs desaparecerían el día 2 de enero, según lo que habrían informado cuando salgan las nuevas SEDI, que sería el nombre inicial que tienen las futuras destinaciones. Yo les adelanto por una pregunta que se hace más adelante, siempre va a ser necesario presentar una SEDI o el equivalente a una CIRA para luego hacer un despacho. Más allá de que sea un
hecho, llamémoslo estadístico, y que se aprobaría la parte de licencias en forma automática. No así porque van a persistir los bloqueos impositivos, o sea, en la intervención de tercero, los errores del tipo F. Yo me anticipo a decir que van a estar vigentes, son deudas con el fisco, entonces te van a bloquear con eso, como también explicó Martín, que van a persistir el error F24 por las, por el, ¿me ayudan? Que se me La tildé. CEF, La CEF, por la... El Claro, CEF sí, que sí. sigue vigente, gracias, perdón. Marcela, de todos de los bonos, ¿pueden hablar un poco o habrá una charla? No hay, Mira, de los bonos yo creo que lo mejor sería esperar a que salga la normativa específica que nos indique cómo vamos a implementar el pago, porque la verdad es que hoy día todo lo que hay son trascendidos. Oficialmente el Ministerio de Economía no hizo un detalle de cómo se van a instrumentar. Entonces, de acá a que se llegue a la instrumentación, lo puede cambiar varias veces. Entonces, hablar de los bonos hoy es como que nos vamos a estar basando en supuestos. Probablemente una vez que salga la normativa podamos dar una charla específica contándoles sobre cómo se va a pagar el stock de deuda. gracias. Juan Marengo pregunta lo mismo, podrán dar el panorama del bono Bopreal, así que no podemos hablar en este momento. Mariano Herrera pregunta, pagos pendientes contra ZFI, que teníamos inconsistencia 49. Bueno, yo entiendo que no va más. El SECUSE no deberían utilizarlo más en este momento. Que lo explique Yanni mejor. Todo lo que sea deuda por importaciones va a ir todo al stock de deuda, así que hay que esperar a que salga la normativa sobre cómo se va a poder cancelar ese tipo de operaciones. Y S- en eso incluyo los que tienen courier pendientes de pago, porque hoy los bancos no se los van a tomar si tienen fecha de oficialización anterior al 13 de diciembre, así que vamos a tener que ver cómo se instrumenta el pago de ese tipo de deuda. Gracias. Romina Santilli pregunta, si en el ZFI ya me habían cobrado el 7,35%, ahora cuando hago el ZFE, ¿me cobran la diferencia del impuesto país del 17,5%? Sí, eso Correcto. tengamos en cuenta que el impuesto país grava el acceso al mercado de cambios por la compra de divisas. Es decir, todo lo que se haya pagado a cuenta en las importaciones, sea un CTFI, sea una importación a consumo o temporal, eso funciona como un pago a cuenta, con lo cual al momento de acceder a las divisas, ahí se va a hacer el cálculo definitivo y se le va a restar lo que se haya pagado en pesos como pago a cuenta en la importación. En ese momento se va a determinar cuál es la diferencia en pesos. Pero sí, digamos, funciona de esa manera, va a tener que abonar la diferencia. Bien. Luego Salomé pregunta, mercadería embarcada que se oficializa a partir del 2 de enero, no necesita CIRA, pero sí necesita el nuevo sistema. Sí, ya dijimos que sí. Sergio Álvarez, ¿los fondos en cuentas remuneradas se pueden retirar? ¿Tiene algún impacto sobre futura compra de bonos o es mejor mantenerlos en la cuenta remunerada? Mirá, en su momento el Banco Central dijo que los fondos en las cuentas remuneradas podían retirarse en el momento en el que quisieran, te iban a hacer la liquidación al tipo de cambio vigente al día que quisieras el retiro, ¿sí? O sea, te vas a llevar los dólares a hoy, los pesos, perdón, al equivalente en dólares a hoy. Ahora, cómo puede llegar a impactar en los bonos, no te lo puedo decir porque como dije antes, del tema de bonos solamente salió una comunicación que nos presentó a los bonos, pero dejó todo en un marco de supuestos. Dijo, el Banco Central definirá al momento de la licitación cómo operarán en el mercado secundario, definirá las condiciones para su rescate, o sea, cada punto importante que nos podría interesar quedó en un marco de esperemos al Banco Central que define esos puntos. Bien, seguimos. L. Silvera, buenos días, consulta. ¿Saben si van a seguir aprobando CIRAS hasta antes del 2 de enero con la SEDI? Sí, de hecho, lo expliqué al inicio, están aprobando CIRAS, un 35, 37%, no más que eso es lo que se aprobó hasta ahora, y se están aprobando CIRAS que se presentan después del 13 de enero y también se están aprobando CIRAS que se han presentado antes del 13 de enero, o sea, se aprueban ambas. Bien. Jackie, buenos días. ¿Se sabe algo sobre la aprobación de CIRASE por pago de flete de exportación? Mirá, las IRASES no sé si se están aprobando, pero todo lo que sea stock de deuda viejo va a ir al mismo camino que lo que es stock de deuda de importación.
de importaciones de bienes. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es deuda, bienes o servicios va sí o sí a el manejo de stock de deuda. Lo que es nuevo se paga con la norma nueva. O sea que es independiente. No te van a pedir la CIRASE, pero vas a tener que ir al sistema que ellos establezcan para lo que es el registro, para lo que es las opciones de pago. Fabio Catalano, buen día. Yo tengo que presentar una orden de compra. Exira pone. ¿A partir de cuándo me conviene hacerlo? ¿Espero el 2 de enero? Porque debo recibir la mercadería para marzo. No sé qué contestarle. Yo haría las dos. No, yo lo haría ahora. Yo Yo, haría las dos. sí, yo me manejaría con lo que hay hoy, que es CIRA. Porque hasta el 2 de enero no. Si te sale aprobada, bien. Y si no, supuestamente creo que no debería haber problema en que el día 2 de enero presentes otra nueva CIRA, el CEDI, y que deberían aprobártelo. Yo no esperaría tampoco. Exacto. Bien. Martín Casca, pagos S30 y S31, ¿qué novedades tenemos? Ya hay plazos. Hasta la semana pasada los bancos no tenían información respecto a servicios si cumplían los mismos plazos que para el pago de bienes para importadores. Sí, es lo mismo. S30 sí, te dice específicamente la norma que tiene que cumplir con los plazos establecidos o los que les corresponderían a la mercadería que tienen que traer. Para lo que es S31 y 31. S04, como les dije, no los normaron específicamente, entonces caen en esa bolsa de los últimos 2 puntos de servicios. Antes yo contesté una pregunta por privado, que preguntaban por un código que no se visualizaba. Todos los códigos que no están específicamente normados van a ese esquema de si estoy vinculada o no estoy vinculada. Yo estimo que en el corto plazo van a sacar algo en relación a lo que tiene que ver con lo que es fletes de exportación y con gastos. Tiene que haber sido un tema de normativa cuando la estuvieran elaborando, pero yo creo que lo van a estar corrigiendo. Bien, sigamos un poco más. Un instante. Kenia García, las iras que se documentaron desde el 13 de diciembre están siendo aprobadas y las que sí estaban observadas antes de esa fecha, bueno, recién lo contesté, se están aprobando ambas, no en forma total, sino en forma parcial. ¿Hay alguna opción para pago por adelantado? No, no hay ninguna, ya lo contestó Janina. Fernando B. Para Janina, ¿está activa la posibilidad de aplicar cobros de Expo AB06 de acuerdo al punto 4.4 de la comunicación 7917? Que remite al 711 del texto ordenado. Perdón, ¿me repetís la Repito, pregunta? está activa la posibilidad de aplicar cobros de Expo AB06 de acuerdo al punto 4.4 de la comunicación 7917, que Entiendo que se remite, refiere, perdón, entiendo que se refiere cuando cobrábamos exportaciones y queríamos pagar insumos o mercadería que estaba destinada, o sea, cobrábamos una exportación y queríamos pagar la ujú, importación de insumos o materiales que se iban a utilizar en la elaboración de ese mismo producto. Todo eso quedó dado de baja. Toda la normativa específica de excepciones del punto 8 quedó dado de baja. bien, importación, hay uno que se llama importación. Quiero consultar con la mercadería que quedó en zona franca de La Plata y no se puede pagar al exterior y tampoco retirar la mercadería. El impuesto de país ya está pagado. ¿Cómo retiramos la mercadería? ¿Cómo se pagaría al exterior? ¿Se toma con fecha anterior al 13 de diciembre? O sea, pregunta, Con tiene respecto a la operación, mercadería en zona franca. No sí, en este puede pagar momento al exterior y tampoco la puede retirar. coincido, o sea, a ver, coincido en que hoy no vas a poder pagar con el ZFI porque es deuda anterior al 12 de diciembre, entonces entras dentro de lo que se deuda de stock. Ok. Ariel Gallero, para hacer pagos de importaciones con despacho anterior al 13 de diciembre, ¿hay que validar en la SECUSE y respetar la fecha del MOA? No, no va más. Juan Carlos Herrera, ¿existirán cambios en la metodología de importaciones temporales? Martín, No, no hay ningún no. tipo de cambio comunicado ni previsto en ese aspecto. CPBIC, ¿se pueden realizar pagos de importación desde cuenta del exterior? O sea, voy a suponer de que tiene una operación de importación y quiere pagar desde una cuenta con fondos de libre disponibilidad. Si vos no pediste la CIRA en ese encuadre, vos podrás pagarle al proveedor, pero vas a tener un problema y es que no vas a poder hoy
cruzar ese despacho de importación con ese pago que hiciste. A vos te va a seguir figurando en el SEPA Impo que tenés una deuda con ese proveedor. No hay mecanismo para cambiar la forma de pago declarada en el despacho y a su vez en la CIRA. Quizás cuando se establezca el mecanismo para el pago de deudas, lo que se considera stock, se modifique eso, pero todavía no lo sabemos. Sigo. Sofía Germi, ¿sigue vigente la normativa que impide acceder a dólares financieros más o menos 90 días de haber ingresado el MULC? ¿Son 90 o 180 días? La normativa establece que son 90 días de la última vez que ingresaste al mercado único y libre de cambios o 180 días, lo que varía es el tipo de instrumento con el cual querés ingresar al mercado financiero y después, una vez que ingresaste al mercado financiero por 90 o 180 días no puedes volver al mercado único y libre de cambios. Atención, porque muchos me hablan de hacer dólar MEP y recuerden que el dólar MEP para pago de operaciones con el exterior no es útil. ¿Por qué? Porque ustedes con el dólar MEP compran dólar billete y después para pagar al exterior necesitan convertirlo a divisa. La operación de divisas se hace a través del mercado único y libre de cambios y eso implicaría que tengan que cumplir con los parking. Bien, ya sigo un segundo, que son demasiadas preguntas. Estoy ordenando. A ver, Gerardo Matisiak, ¿qué pasa con inconsistencia 49 para giros sin acceso al MULC por CTFI? Bueno, no va más el SECUSE, con lo cual ya no tiene ninguna importancia. Florencia Frank, ¿se sabe cuáles son las NSM que están incluidas en las excepciones de impuesto país para bienes intermedios ligados a la canasta básica? Sí, ahí como le respondió Jorge en el chat, hay una página dentro de la FIP y está toda la nómina de posiciones NSM y está Se- actualizada incluso por la séptima enmienda. Fantástico. Mercedes, si pago anticipado con dólares propios, no debo pagar impuesto país. ¿Es así? Pago anticipado con dólares propios. No, Si no hubo pago un pago impuesto país. anticipado con dólares propios, no correspondería a la aplicación del impuesto país, porque el impuesto país lo que grava es el acceso al mercado para adquirir las divisas, y en realidad vos haces una operación de canje, no hiciste compra de divisas. Así que hay veces que los bancos tienen seteado que en el pago anticipado retengan el impuesto país y si haces el pedido te devuelven el pago. Bueno, alguien declarado como Samsung dice, tengo deuda en estos últimos 7 meses, ¿cómo lo podría abonar? Proveedores ya están cargándome intereses. Lamentablemente, entiendo que hay que esperar. Es deuda vieja, hay que ver cómo se va a pagar. Lo estuvo explicando Janina. No hay modo de pagar nada en este momento. No, por ahora estaban readecuándose los bancos a las normativas nuevas. Bien, Lucrecia La Aurora, buen día, no podemos esperar más para cancelar a proveedores externos. Les consulto si podríamos pagar con dólar contado con liquid, no sin habilitar alguna operación de COMEX. Bueno, básicamente es lo que ya les comenté Es lo antes. mismo. Lo único también tengan en cuenta que para ser contado con liquidación necesitan sí o sí no solo tener una cuenta comitente abierta en una sociedad de bolsa local, sino además tener una cuenta a nombre de la empresa importadora en el exterior para que se transfiera el resultado de esa operación de compraventa de títulos con pesos contra dólares, para que esos dólares se transfieran al exterior y de ahí poder pagarle al proveedor en el exterior. O sea, tienen que tener disponible una cuenta o arbitrar los medios para hacerlo, que tampoco es algo que suceda de un día para el otro. Bien, Mariano pregunta, ¿se sabe qué pasa con los pagos Courier y ZFI? Bueno, entiendo que yo está todo exactamente en el mismo camino. Bien, Gabriela, buen día. Sobre las operaciones que ya se pagó el 95% del impuesto de país 7,5, ¿cómo se liquida al momento de giro la diferencia? ¿Se realiza tomando el nuevo porcentaje? Ya lo respondimos. Sí, ya está explicado que es Sí, al está momento del explicado. pago. Bien. Elizabeth, perdón, pero estoy leyendo demasiadas cosas. Elizabeth Perona, buen día. En el día de ayer pudimos oficializar CIRA sin tener CEF, suficiente para las correspondientes operaciones. ¿Alguien más tuvo esta situación? Yo voy a contestar. Eh, el CEF no es perfecto, eh, desde el punto de vista de lo que yo conozco y manejo con nuestros clientes. Sabemos de gente que en su momento tenía CEF suficiente y le daba error F24 y no podía oficializar. Y sabemos de gente que tenía CEF igual a 1 y podía oficializar igual. Así que
Yo creo que no hay una regla y hay un bache, un bug o algo en el sistema. Continúo. Ariel Gallero, ¿qué pasa con las inconsistencias 46? ¿Hay que seguir haciendo muela? No, se acabó la muela y que los dentistas se van a ocupar de otra cosa. Felipe Coronel, hoy al no haber brecha, conviene realizar contado, bueno, disculpen si pregunto lo mismo, ¿eh? Al no haber brecha, conviene realizar contado con liquid antes de acceder al MULC y que te den los dólares en un plazo determinado. Bueno, todo esto ya lo se ha contestado. Sofía Carnicki, según la comunicación 7917, ¿en qué caso se podrá acceder al MULC para pago de importaciones de manera simultánea con la liquidación de fondos en concepto de anticipos o prefinanciaciones de exportación del exterior o prefinanciaciones de exportaciones otorgadas por entidades financieras locales? Edu, acá voy a hacerlo porque justo estaba respondiendo a otra pregunta. Tengan en cuenta Sí, que en esos casos hay que cumplir, ¿sí?, con las condiciones que establece, que yo no las puse ahí, pero están en la norma, con respecto a los plazos, ¿sí? Porque fíjense en que ahí entramos a jugar con lo mismo que nos pasaba en la CIRA. Y en el régimen normativo anterior. ¿Qué significa esto? Que los plazos de financiamiento, sea una prefinanciación o no, tienen que estar o guardar relación con los plazos dispuestos para la posición arancelaria. Así que atención, vayan a leer en detalle el punto 3, ahí están los conceptos. No es que es lineal, que porque yo tengo un cobro, automáticamente aplico esos dólares a el pago de una importación de insumos o materias primas. No, atención, se hace el ingreso, liquidación y se tienen que cumplir con determinados requisitos, incluyendo de que se dispone que tiene que tener 15 días más del plazo que se establecería. Pasa lo mismo que con las cartas de crédito. En ese caso es bastante similar a lo que teníamos antes con CIRA si tomábamos un tipo de línea o financiamiento con el exterior. bien. Yo voy a contestar las dos que siguen. Sofía Germi, la fecha de acceso al MULC que figuran en el MOAR de Ingeniería que se han modificado post elecciones se cumplirán. La respuesta es que no, ya no tiene ninguna importancia las fechas de acceso al MULC. Samsung de vuelta pregunta, ¿qué pasa con la carga de IMPO arribada al puerto de Buenos Aires? Con CIRA observada, no deja oficializar, no habían sido derogadas. No, las CIRA no han sido derogadas todavía. Supuestamente saldrán del circuito el día 2 de enero. Leila, luego nos envían la presentación. Sí, vamos a enviar la presentación, el PowerPoint y este video y que lo vamos a subir a YouTube. Em, Flor Vergara, ¿ya se aplica el 15% de retenciones? Martín, supongo que está hablando de Expo. ¿Cómo es la pregunta? Ah, de ¿Ya se aplica el retenciones. 15% de retenciones? Pregunta. No, No, al no final aclara. se habló de que va a quedar solamente lo que es la exportación de productos vitivinícolas y al 8. O sea, inicialmente se habló del 15 para todo y luego hubo una negociación y quedó todo el complejo del agro, digamos, salvo soja y demás, que se sube al 33. En principio no hay nada publicado y lo que es la parte de vinos al 8%. Pero bueno, no hay nada publicado aún. Bien, seguimos. Carlos Macedo está muy preocupado porque dice que la presentación está enfocada a las ciras y no a las... Pero ¿qué pasa con las ciraces? Bueno, yo te cuento, Carlos, que nosotros tenemos el 2% del mercado de ciraces, con lo cual no nos parece prudente dar estadísticas. Sí puedo dar estadísticas con un 25%, que es lo que manejamos de la cira. Por eso no lo hacemos. Pregunta si hay alguna novedad sobre este tema o lineamientos para el pago de servicios al exterior. Difícil entender cómo las empresas se están haciendo hoy en día. Sí, realmente es muy difícil. Yo no tengo nada más para aportar con las IRASES. Perdón, Edu, te hago un comentario. Eh, en el mercado financiero en este momento está circulando, y voy a decir que está circulando el rumor de que podría salir un decreto que liberaría el acceso al mercado financiero para los importadores. Pero digo, es un rumor que está corriendo en este momento en el mercado financiero. Habrá que ver si finalmente se ejecuta o no. Sé que muchos preguntaron por el tema del mercado financiero y si podíamos ingresar o no siendo importadores. Estemos atentos a ver si realmente esto se materializa en el día de hoy. Bien, Conectia BA. Buen día. Tenemos pagos pendientes que no pudimos realizar por inconsistencias. Me imagino que está hablando de las inconsistencias del CUSE. Con respecto al impuesto país, ahora de pagar, ¿debemos abonar la diferencia?
o queda la alícuota que se abonó en su momento? No, hay que pagar la alícuota que corresponde al momento del pago. Lo que se pagó a tiempo de oficialización es un anticipo, ¿verdad, Martín? Sí, correcto, sí, sí. Bien. Marilé, Argentina. La deuda de fletes anterior al 13 de diciembre, incluido en las facturas de mercadería, ¿se podrá pagar en su totalidad o sigue solo el 15%? Habrá que ver cómo se instrumenta, pero yo estimo que se van a declarar los despachos por la deuda total. Bien. Paulo Bando, buen día. ¿Hay alguna manera de poder comprar dólar MEP en un broker y bajarlo del banco para poder hacer el pago directamente al proveedor, teniendo en cuenta que nos impiden acceder al MULC? Bueno, esto ya lo explicamos, por el Sí, momento no. Por el sigamos. momento no, hay que estar atento a las novedades. Perdón que yo leo cosas repetidas, pero son demasiadas preguntas. Mariano, si nacionalizo mercadería con una CIRA, ¿entra en el nuevo régimen de pagos según posición arancelaria? Sí, lo que están documentando en este momento, después del 13 de diciembre, aplica a la normativa de lo que explicó Janina, donde la mayor parte de la mercadería va a entrar en el plan cuatro cuotas, ¿verdad? Karen González, en cuanto a los servicios de fletes a pagar en el exterior, ¿podré exportaciones cuándo las podría pagar? Expo con Incoterm Sirf habla. Está hablando de Expo acá. ¿Me podés ayudar, Jani? Repetime la pregunta porque estaba leyendo otra Sí, consulta, perdón. En perdón. cuanto a los servicios de flete a pagar en el exterior por exportaciones, ¿cuándo lo podré pagar? Expo con Depende de Incoterm la Sirf. vinculación. No se normó específicamente para ese código. Gracias. Entonces, depende de la vinculación, puede ser uno u otro, a 30 días o un plazo mayor, 180. Con respecto a acá, alguien estaba haciendo una pregunta que me la quedé mirando y por eso justo era que no te pedí que me la repitieras, Sí, era que alguien me estaba consultando porque dice, si es para productos farmacéuticos para la elaboración local. No, el punto dice productos farmacéuticos y o insumos para la elaboración local. O sea, si vos traes un producto farmacéutico y su posición arancelaria está en las excepciones, podés pagar a 30 días. Y por otro lado, alguien me preguntó también en el chat, y lo vi rápido, ¿qué pasa si yo tengo mix? ¿Sí? De productos. Si yo tengo en un mismo despacho posiciones arancelarias que tienen acceso a una fecha y posiciones arancelarias a otra. La primera respuesta sería que vamos a ir siempre por lo más restrictivo, pero entiendo que los bancos estaban haciendo consultas por este tema con el Banco Central. bien. Acá Rubén, Juan H. hace una pregunta muy interesante. Para pagar en cuatro cuotas, ¿la factura sí o sí tiene que estar cumplida la condición de venta de la factura? Por ejemplo, hace factura con condición 90 días. ¿Te van a dejar pagar con No, el plan cuatro cuotas? eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo una factura, ¿sí? Y en la factura dice que mi plazo de pago es 90 días, yo no voy a poder acceder al mercado antes de los 90 días. Oh, Fíjense sí, cuando negocien con sus proveedores lo que negocian. perfecto. Otra pregunta importante, que esto lo aclaramos, BF pregunta, si el flete no está incluido en los Incoterm, para los casos de bienes por inciso, ¿se pagan cuatro cuotas como el principal? No se entiende bien. Si el flete no está incluido en el Incoterm, Lo para re los voy a casos, supongo que voy por este lado de la pregunta. Si el flete no está incluido en el Incoterm, o sea, si el flete se negocia aparte, se puede pagar, si es un flete de importación, a la primer fecha que tengas acceso al mercado para pagar por la posición arancelaria. Que si es un bien que iría en las cuatro cuotas, se paga todo, su totalidad, a los 30 días, no se divide en cuatro. Edu, si bien, te parece, por la sí. hora ya vamos redondeando porque Vamos son muchas redondeando con preguntas. las últimas preguntas, porque sí, recién estamos por las preguntas de las 10:33. Lo que les vamos a pedir, por favor, es que en todo caso las canalicen a través de los correos que va a indicar ahora Yani en la página. Pongamos los correos de contacto y voy preguntando alguna más. Mercedes, a todos, si uso dólares propios, ¿puedo pagar anticipado? La respuesta es que no. Servicios desvengados desde el 13 de diciembre en el caso de los fletes, es decir, ¿es desde el ETA o del ETD? Servicios devengados el 13 de diciembre en caso de los fletes, ¿es desde el ETA o del ETD? En el caso de los fletes, la consulta que ayer, la respuesta a la consulta que tuvimos ayer es de la fecha
de arribo, no de la fecha de embarque. Bien, ok. Pero Gabriel, les repito, son temas que se están todavía haciendo consultas con el Banco Central y pueden modificarse. voy a decir las últimas tres. ¿Qué va a pasar con el CEF? Gabriel Carroll, ¿sigue vigente? Acá pregunta qué pasa con los servicios profesionales y técnicos. Si no estaban normados de manera específica, tienen que ir a los dos últimos puntos, es decir, puede ser a 30 o a 180 días, dependiendo de la vinculación entre las partes. Bien, y vamos con la última. Tere Lovese, el plan Ahora 4 es inviable para compras de insumos y repuestos para las industrias. Los plazos se toman desde la fecha de ingreso y no tienen en cuenta el tránsito de la mercadería. Por lo tanto, el plazo de financiamiento es mucho mayor, que hace imposible las negociaciones de compra con el proveedor. ¿Se sabe cuándo volverá el pago anticipado? No hay por ahora novedades sobre pago anticipado. Bien, gente, bueno, eh, siendo las 11:06 y bueno, y respetando el tiempo que nos han dado de una hora excedido, vamos a proceder a terminar esta presentación. Les pedimos disculpas, llegamos hasta las respuestas de las 10:34 y las demás les agradecemos que nos envíen correos, con gusto las responderemos en la medida que sea posible, son demasiadas. Creemos que tenemos que seguir esperando que salgan las nuevas disposiciones. eh, Ojalá para la próxima presentación nuestra, dentro de 2 semanas en principio, ya tengamos mucho más para decirles. ¿Sí? Así que bueno, felices fiestas, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao.